que supervisa y vigila a las empresas de vigilancia, y así sucesivamente. Esa es una forma del Estado garantizar al consumidor que los negocios, que sus decisiones económicas están investidas de una seguridad, se está mitigando el riesgo. Tenemos la Superintendencia Financiera de Colombia, que vigila y supervisa a todos los establecimientos de crédito, a las compañías de financiamiento comercial, a las empresas aseguradoras, a las bolsas de valores, a todos los organismos que hacen parte del sistema financiero colombiano. Y tenemos la Superintendencia de la Economía Solidaria, que es el ente que supervisa y vigila a las cooperativas. Ahora miremos algunas normas que es importante conocer como consumidores financieros, y más exactamente en el tema de educación financiera. La ley 1328 de 2009, que fue una reforma financiera, estableció por primera vez la obligación de todas las entidades del sistema financiero de impartir educación financiera en la gente. ¿Esto por qué surgió? Obviamente por el problema de las pirámides. Va a solicitar, por primera vez en Colombia habló de educación financiera. La ley 1450 de 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo, estableció al Ministerio de Educación Nacional incluir dentro de los pensos académicos la educación financiera como eje transversal. La ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor, estableció cuáles son los derechos y los deberes de los consumidores en el sistema financiero colombiano. La ley 1527 de 2012, este tema sí que es importante, que se llama la ley de libranzas, estableció también cuáles son los derechos y los deberes del consumidor financiero, pero sobre todo en las cooperativas. ¿Por qué en las cooperativas? Porque la modalidad de libranza o el descuento por nómina se surte sobre todo en las entidades cooperativas, en los fondos de empleados. Es muy poco las operaciones que se realicen con las otras entidades del sistema financiero colombiano. El convenio 024 de 2012, que estableció el fortalecimiento de la educación financiera entre el Ministerio de Educación y Asobancaria. Asobancaria es la asociación bancaria que, digamos, reúne a todos los establecimientos del sistema financiero tradicional. En este punto yo quiero hacer alguna diferencia. ¿En qué sentido? El modelo cooperativo o el modelo financiero cooperativo está sustentado en una doctrina y en una filosofía, y está regulado por una ley, por la ley 79 del año 1988, por la ley 454 de 1998, ley 79 del 88, y por las circulares que emite la Superintendencia de la Economía Solidaria con respecto a la actividad financiera en el sector cooperativo. La norma que regula las empresas del sistema financiero colombiano es la ley 663 del año 1993, que más popularmente se llama el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Si nosotros miramos el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, vamos a encontrar todas las normas que regulan la actividad financiera en Colombia y que indiscutiblemente deben de ser de conocimiento del consumidor financiero para que sepa a qué tiene derecho y cuáles son sus deberes cuando está consumiendo algún producto financiero. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Se firmó ese convenio entre el Ministerio de Hacienda y Asobancaria para impartir en las instituciones educativas la educación financiera. Ustedes pueden consultarlo en la página web de Asobancaria. El enfoque que le están dando a la educación financiera es un enfoque de consumo, de cómo yo debo de bancarizarme, porque se ha demostrado mundialmente que entre más la sociedad se bancarice, eso de alguna manera genera desarrollo económico. ¿Y qué es bancarizar? Que una persona por lo menos haya abierto una cuenta de ahorros en una entidad financiera, o que una persona por lo menos
haya solicitado un crédito que le fue aprobado en una entidad financiera. Si la persona no ha solicitado un crédito, si la persona no ha abierto una cuenta de ahorros, se le llama que no es sujeto de crédito. Y entonces cuando la persona va, por decir algo, a sacar un celular o va a ir por primera vez a una entidad que le presten dinero, le van a decir no, porque usted no es sujeto de crédito, porque no está bancarizado, porque no tiene experiencia crediticia. Colombia, todos sabemos que es un país de corte capitalista. O sea, el capitalismo influye indiscutiblemente en las políticas que establecen la educación en Colombia. Y entonces por eso el gobierno estableció ese convenio con la Sobancaria. ¿Con qué fin? Con el fin de educar al niño desde pequeñito, ¿cierto? Primero a ahorrar, pero ante todo ¿a qué? A consumir productos financieros, porque al sistema financiero lo que le interesa es que se consuman productos financieros. Más adelante vamos a mirar cómo afecta la economía del hogar los productos financieros. A veces nosotros decimos y nos ufanamos diciendo, venga, es que yo tengo tarjeta de crédito, o es que yo hice un crédito en tal entidad, pero a veces no nos damos cuenta el efecto que eso tiene en la economía y sobre todo que no aprovechamos las opciones más económicas para el presupuesto de la familia. Y entonces eso es lo que lleva a que no vivamos del salario, sino que vivamos del crédito, y eso no nos genera ni desarrollo ni calidad de vida. La ley 1555, por ejemplo, que es del año 2012, estableció el pago anticipado de las obligaciones financieras. Todavía a veces el consumidor financiero o una entidad hace un crédito, de pronto se ganó el chance, le pagaron una prima y entonces dice, venga, yo voy a ir a cancelar la obligación porque es que me tienen agobiado el pago de intereses. Y entonces cuando llega la entidad financiera, ¿qué le dicen? Que tiene que pagar una sanción. Eso lo prohibió esta ley. Yo puedo hacer un crédito y mañana irlo a cancelar y no me tienen que cobrar ningún tipo de sanción porque la ley lo prohíbe. Ni en los bancos, ni en las cooperativas. Bueno, hablemos del ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es guardar un poquito para gastar más tarde, ¿cierto? Ese es el concepto que tenemos de ahorro. Venga, ¿es que el ahorro es guardar para gastar en el futuro? Para las eventualidades, ¿cierto? Ese es el concepto que tenemos del ahorro. El ahorro es un hábito. Y entonces, si lo vamos a trasladar a nuestras instituciones educativas, una vez fuimos a un proyecto en una escuelita rural y llevamos unas alcancías. Y entonces alguien dijo, venga, eso es como humillativo llevarle a los niños del campo alcancías. Y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué? Me decía, porque es que ellos a veces ni siquiera tienen con qué comer, mucho menos para ahorrar. Y entonces yo le preguntaba o le decía, es que el hecho de que se traiga la alcancía no quiere decir que es para que los niños o las personas ahorren grandes cantidades de dinero. O sea, no se trata de ahorrar, sino de crear el hábito del ahorro. Y el hábito del ahorro lo podemos crear con muy poquito dinero o con mucho dinero. O sea, los hábitos no se adquieren con grandes volúmenes. El papá le puede crear el hábito del ahorro al niño cuando le dice, mi amor, yo te voy a dar 2.000 pesos para tu recreo, pero te propongo que no compres gaseosas, que te compres una bolsita de agua de 500 y ahorres esos 1.500. Si ese niño se acostumbra todos los días a hacer ese ahorro, el papá no debe pensar en que, venga, el pobre niño va a llegar a viejo y ese ahorro no le va a alcanzar para nada. Ese no es el problema. El enfoque es que ese niño va a adquirir el hábito del ahorro y que cuando sea un adulto va a aprender a administrar su salario, y como tiene el hábito del ahorro, indistintamente de lo que gane, siempre va a guardar una parte, no para gastarla más adelante,
no para gastarla en caso de que se le presente una emergencia, sino para que cuando ese niño sea un adulto, ese niño pueda invertir ese ahorro en algo que le genere un nuevo ingreso, y obviamente de ese nuevo ingreso es que ese adulto debe de gastar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando adquiera estabilidad económica. Ahorita vamos a mirar algunas recomendaciones tanto para cómo lograr tener estabilidad, madurez económica, como para cómo logramos cumplir esos anhelos económicos que indiscutiblemente nacen de la educación, nacen de la formación desde la escuela. ¿Por qué? Porque es un hábito. El ahorro es un hábito que implica costumbre. Si el niño todos los días ahorra 100 pesos porque se le inculca desde la escuela que los debe de guardar hasta cuando sea adulto para que los inviertan, para el niño los 100 pesos no tienen valor. Al niño lo que se le está grabando en su mente es un hábito, como el hábito de ser ordenado, como el hábito de ser cumplido, como los hábitos alimenticios. Y entonces ese niño, cuando va a llegar adulto, que va a empezar a vivir una vida económica, va a entender que sea poquito o mucho lo que esté ganando, siempre debe de guardar una parte para invertirla. ¿Para invertirla para que qué? Para que ese ahorro le genere nuevos ingresos que mejoren su calidad de vida a través de una estabilidad económica. Es una costumbre. Y miren que la educación es así. Y esa costumbre se convierte en hábito. Y ese hábito se convierte en cultura. Eso no es la educación. Eso es la educación. Mónica hablaba de principios y de valores. Yo creo que uno, para poder practicar principios y valores, lo que requiere es agotar este proceso. La costumbre de ser aseado, la costumbre de ser ordenado, la costumbre de ser disciplinado, la costumbre de poner atención, la costumbre de concentrarse. Eso me crea a mí el hábito de la concentración, el hábito de la atención, el hábito del ahorro, el hábito de la responsabilidad, el hábito de ser cumplido, y eso hace parte de una cultura que es la que hablaban de los japoneses. ¿Y será que uno requiere ser inteligente para eso? ¿No? Ese es el enfoque de la educación. El costo de oportunidad. Cada vez que compramos un producto o servicio, renunciamos a otro. Ay, mija, es que nos están ofreciendo un paquete a Cancún y no vale sino 2 millones de pesos. Venga, mijo, entonces renunciamos a la cooperativa y nos llevamos esa platica de los aportes sociales y nos vamos para Cancún. ¿Qué estamos sacrificando? El ahorro que hicimos en la cooperativa. ¿Durante cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5 años. Las 10 reglas para la buena gobernanza financiera. Vamos a mirarlas. Por ahí les están entregando una encuesta para que por favor la vayan llenando y ahorita la evaluamos. No viva del crédito, viva de su salario. Ese es un termómetro. Cuando a mí me llega la quincena, a ustedes pagan es por mes, ¿cierto? Cada mes. Cuando me llega la mesada y yo la debo toda, ¿qué estoy haciendo? ¿Y será que eso me genera tranquilidad? No. Ahora, vamos a mirar también algunos consejitos para disminuir los costos de endeudamiento, porque a veces estamos endeudados pero con el agiotista, y resulta que con lo que le pagamos al agiotista de intereses, con eso pagamos la afiliación a la cooperativa, los aportes a la cooperativa, la financiación del crédito, y nos sobra dinero. Entonces el tema es de disciplina. No viva del crédito, viva de su salario. Acostúmbrese a vivir de su salario. Segunda regla: planifique sus gastos. Hay gastos fijos, pero también hay gastos virtuales. Y entonces, cuando uno
se enfoca más en gastos suntuarios, claro, eso también nos genera mejoramiento de la calidad de vida, pero ¿a costillas de qué? Del desorden, de la intranquilidad. Ustedes saben qué decisión tan importante debemos de tomar a partir de esta semana y por allá hasta octubre o noviembre de este año. Levanten la mano los que ganan más de 37 millones de pesos al año. ¿No hay ninguno? La DIAN ya nos tiene en la mira y tenemos que declarar renta. Y entonces tenemos que tener en cuenta que hay gastos que son fijos, que querramos o no, se nos van a presentar en una época del año. A veces nos preocupamos de los gastos mensuales. Y entonces me llegó la mesada y yo empiezo a planificar el pago de mis gastos mensuales, pero no me doy cuenta que cada año tengo que pagar el impuesto de renta. Dicen que en 3 años la DIAN nos va a hacer llegar la declaración de renta por correo electrónico a la casa y nos van a dar 3 días para que nosotros pataleemos y simple y llanamente, si no, ya queden firme y a pagar el impuesto. A los asalariados no tenemos cómo hacerle el quite. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos todos quedan reportados a través de un sistema que maneja la DIAN que se llama el WISCA. Cruzan información con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, con el sistema financiero, y cualquier pesito que nos consignen automáticamente se va a ver reflejado. Entonces eso implica que tenemos que entender que esos son gastos que no les podemos dar espera y que tenemos que planificarlo durante todo el año. Elabore su presupuesto. Levanten la mano quienes hacen presupuesto. ¿Seguro? ¿Y si lo cumplen? Bueno, levanten la mano los que no lo hacen. O es que ganan mucho y entonces son superavitarios y entonces no necesitan, porque ¿para qué me pongo ya a perder tiempo haciendo presupuesto si mis ingresos soportan totalmente mis gastos y me queda dinerito? Cuarta, oriente su crédito a la inversión. Levanten la mano quienes son solteritos. La mayoría, vea, ya hay docentes solteritos todavía, vean, mujeres, damas, ahora hay buenos partidos. Bueno, ahorita les digo por qué un llamado de atención a los solteritos. Oriente su crédito a la inversión. ¿Por qué hay que orientar el crédito a la inversión? Porque la inversión nos va a generar ingresos y con esos ingresos podemos pagar la obligación. Y entonces nos va a quedar plática ¿para qué? Para poder invertir o para poder gastar en esos gastos suntuarios. Y entonces vamos a estabilizar, vamos a pasear, a estabilizar nuestra economía. Sea coherente al programar su endeudamiento. Hay personas que hacen un crédito en la cooperativa para pagar el semestre del muchacho. Venga, pero necesito que me hagan el crédito a 24 meses. Venga, ¿y cómo va a ser ese muchacho dentro de 6 meses que está tirando la piola? Entonces uno tiene que ser coherente. A mayor plazo, mayor costo. El dinero, lo vamos a mirar ahorita, todos los días se está generando o costo a través del pago de intereses o rentabilidad a través del ingreso por intereses en el ahorro. Siempre el dinero nunca está estático. El dinero todos los días está generando un costo para el superavitario o para el usuario del dinero. Siempre. Entonces procuremos ser coherentes. Si yo voy a adquirir un bien financiado para el consumo, tengo que buscar la forma que esa financiación sea al menor plazo posible. Si yo saco un crédito a 1 año y pago X cantidad por concepto de intereses, el hecho de que yo saque ese crédito a 2 años quiere decir que tengo que pagar el doble de financiación y así sucesivamente. Entonces hay que ser coherentes. Si el crédito es para educación, no debe ser mayor de 6 meses. ¿Por qué? Porque a los 6 meses tengo que volver a retanquear. Si el crédito es para consumo, debe de ser a corto plazo. Si el crédito es para inversión, sí puede ser a largo plazo, dependiendo del retorno de la inversión. ¿Me explico?
Si yo voy a hacer un crédito para montar un negocio, un supermercado, qué sé yo, pues también tiene que ser un crédito a corto plazo. ¿Por qué? Porque el capital se va a rotar de manera rápida. Pero si yo voy a hacer un crédito para comprar una vivienda, pues tiene que ser a un plazo más bien largo, pero tampoco tan largo que pague 5 o 6 veces el valor de la vivienda. Y lo vamos a mirar más adelante. Practique el ahorro forzoso. Como generalmente nosotros vivimos más del crédito que de la inversión, el ahorro forzoso es aquel que nos practica luego de haber autorizado, por ejemplo, el descuento por nómina. Entonces hay ahorro permanente, que es el ahorro que hacen los asociados en la cooperativa y que les descuentan por nómina, y que sea como sea, a mí me lo descuentan y yo no puedo de alguna manera evitar que me lo descuenten. Entonces es forzoso. Ahora, ¿por qué? Porque a veces no somos disciplinados y porque en muchas de las ocasiones nuestros ingresos no nos alcanzan para todos los gastos. Entonces de alguna manera se ajusta. Ese es el ahorro forzoso y es muy propio de las cooperativas. Miren ustedes que gracias al ahorro, que son aportes sociales, que son una inversión que ustedes tienen en la cooperativa, están recibiendo una rentabilidad, están recibiendo unos servicios, etcétera, etcétera. Entonces ese es el ahorro forzoso y es una forma de ahorrar. Inclusive, si yo no soy muy disciplinado, yo puedo ahorrar a través de la inversión y del endeudamiento. Me explico. Venga, es que tenemos capacidad de pago para comprar una oficina y entonces compremos la financiada y la estoy de alguna manera librando. Nunca recurra al agiotista, al prestamista. Levanten la mano los que alguna vez han recorrido al agiotista. No la van a levantar, porque sería vergonzoso, ¿no? Y más ustedes educadores. Es lo más siniestro que hay. El agiotista es lo más siniestro que hay. ¿Por qué? Porque el agiotista siempre está pensando en tu patrimonio, está pensando en tu... Hay casos aberrantes en el que el agiotista te da el dinero y tú le tienes que entregar la tarjeta débito. Ese es un problema de autoestima. ¿O será que no? El agiotista te da el dinero y tú le tienes que entregar la tarjeta débito. Eso es aberrante, es siniestro. Cuando uno recurre al agiotista está demostrando que no es ordenado en sus finanzas. Y más el gota a gota, porque el gota a gota aprovecha que la persona es desordenada para cobrarle más de lo que le prestó y para cobrarle más cuotas de las que debe de pagar. Ahora, en el mundo financiero hay muchísimas posibilidades, pero muchísimas. Cuando ustedes van por la calle, cada vez que le entreguen esos papelitos, esa es publicidad engañosa. Yo diría que en un 100%, es más, uno no debiera ni siquiera de recibirlos, porque por lo regular, siempre que a ti en la entrada del banco te están entregando el papelito con la información, es una empresa, una persona o una entidad que no está regulada y que te va a engañar o que te puede estafar. Entonces, nunca una cooperativa formalmente constituida va a estar entregando papelitos en las entradas de los bancos. ¿O alguna vez a ustedes les han entregado un papelito de codetola a la entrada de una entidad financiera? ¿O por la tercera? Nunca. Es más, por la tercera a ti te entregan del hermano no sé qué, que cura todos los males del corazón, etcétera, etcétera. Todo eso es publicidad supremamente engañosa y está uno asumiendo un riesgo de que lo estafen o que le cobren tasas de interés por encima de la tasa de usura. Ustedes saben que en Colombia el Banco de la República establece la tasa de usura. ¿Sabe alguien en cuánto está la tasa de usura? Está más o menos en el 28% efectivo anual. Eso quiere decir que ninguna entidad financiera me puede cobrar a mí más del 2.5% en una operación crediticia. ¿Por qué? Porque esa tasa de usura funciona para las entidades que están reguladas y vigiladas por el gobierno. No sea comprador compulsivo, porque eso nos cuesta. Maestro, eres tú
El que cuando está tomándose los tragos con el vecino, yo pago, después a uno el guayabo le llega más duro, ¿sí o no? Entonces no seamos compradores ni gastadores compulsivos. Ese cuento de que usted puede beber, no, yo no puedo beber, pero sí puede gastar. ¿Cómo nos duele después el guayabito? Programe ese endeudamiento en su etapa productiva, ojo con esto. La vejez no llega sola, llega con arrugas, pero también llega con exclusiones. Hoy en día, y por obvias causas, en el sistema financiero, cuando una persona cumple los 60 años, le empiezan a cerrar las puertas. ¿Por qué? Simple y llanamente porque por ley todos los créditos deben de contar con un seguro de vida. Y entre más esté uno cerquita del reino de las carnes frías, ese seguro va subiendo. Claro, es que es cierto. Entonces, cuando decimos programe su endeudamiento en su etapa productiva, es programa endeudarte mientras que estés produciendo. Ya después, ¿para qué? Dedícate a viajar, dedícate a disfrutar. Uno a veces ve personas, mire, es que tanto tiempo yo en la cooperativa y ya no me prestan. Claro, porque el seguro ya no lo cubre. Hay entidades financieras, ojo con esto, que te prestan hasta los 75, 80, hasta los 100 años te prestan. Pero el seguro te cuesta